Hoy en La Salud es lo primero hablamos de una afección que a todos nos suena e incluso hemos podido padecer, pero de la que realmente sabemos poco y a veces lo que sabemos no es del todo cierto. Hoy desmitificamos algunas creencias acerca de la hipertensión, por qué se produce y cómo podemos combatirla. Bienvenidos a La Salud es lo primero. Bueno, hoy en La Salud lo primero hablamos de hipertensión arterial con Salvador Jiménez. Bienvenido, Salvador, de nuevo a nuestro programa. Vamos a hablar de este mal que nos afecta a muchas personas. En definitiva, es algo bastante común, pero a lo mejor tenemos algunos mitos que derribar, ¿no? durante el programa de hoy. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. En estos días además se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión, concretamente fue el 17 de mayo. ¿Tiene mucha incidencia sobre la población a nivel general esta afección? Sí, el 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión y es porque se trata de una enfermedad muy prevalente a nivel mundial. Se supone que afecta a 1 de cada 4 personas a nivel mundial. Y es una enfermedad importante porque provoca muchos daños a nivel cerebral, a nivel cardíaco, a nivel ocular, renal, en distintos órganos vitales, pero tenemos el problema de que la mayoría de los casos cursa de forma silente, no da síntomas hasta que la tensión ya no está elevada, lleva mucho tiempo elevada, pues no vamos a detectar el problema. Por eso es importante que estemos concienciados de que existe y a partir de ciertas edades pues que nos preocupemos por buscarla porque no va a dar síntomas y la tenemos que detectar de forma precoz. 1 de cada 4, eso es un 25% de la población, o sea, muchísimo, ¿no? Muchísimo, sí. ¿Hay algún perfil determinado de persona que pueda sufrir hipertensión? Sí, como muchas enfermedades cardiovasculares, pues está muy asociada a ciertos factores. Hay algunos que no podemos evitar, como son la edad, ¿vale? Cuanta más edad tenemos, pues más cambio va a haber en nuestro corazón, en nuestros vasos sanguíneos, nuestras arterias se van a volver más rígidas, entonces con el paso del tiempo nuestra tensión va a ir subiendo. Por ejemplo, el mayor índice de hipertensión estaría a partir de, la mayor incidencia estaría a partir de los 55 años en el caso de los hombres y a partir de los 65 años en el caso de las mujeres. Pero esa hipertensión va a seguir progresando, va a seguir aumentando sus niveles a lo largo del tiempo. Y por otro lado, otro gran factor de riesgo sería el sexo, ¿no? Los hombres, debido a nuestra carga hormonal, pues empezamos a sufrir la hipertensión unos 10 años antes que las mujeres, a partir de los 55. Las mujeres hasta la menopausia, mientras tienen la regla, hasta la menopausia estarían protegidas y 10 años después aproximadamente pues empiezan también a tener más riesgo de sufrirla. ¿Será en personas jóvenes también, aunque sea más raro? Sí, es menos frecuente, pero se puede dar también en personas jóvenes. Hay otros muchos factores de riesgo. Esos serían de los que he hablado, no serían evitables, pero después tenemos otros muchos factores de riesgo que sí que van a influir y que podemos evitar, que serían claramente pues el tabaco, está muy relacionado con la hipertensión. Los hábitos dietéticos y de ejercicio, personas que tienen una vida sedentaria o, por ejemplo, personas que comen grasas en exceso, el aumento del colesterol, personas diabéticas, cuando comemos azúcar en exceso, pues también van a tener más riesgo de sufrir hipertensión. ¿Y tiene un factor hereditario también o no? También hay un componente hereditario, normalmente en personas menores de 50 años que sufren de hipertensión hay un componente hereditario, hay un componente genético, hay múltiples factores que van a influir en esa hipertensión. Un exceso de la estimulación simpática por parte del sistema nervioso central, un aumento de secreción de aldosterona, factores de distintos tipos que van a influir endocrinos, que van a influir en esa hipertensión. Entonces hay muchas causas que vamos a buscar en personas más jóvenes. ¿Cómo se produce, Salvador? ¿Por qué se produce en definitiva? ¿Por qué comienza una persona a ser hipertensa en un determinado momento? Pues mira, voy a poner una diapositiva. Veis, hay muchísimos factores que van a influir en
en la hipertensión, pues desde eso, aparte del sexo y la edad, pues va a influir el estrés, la carga genética, la activación del sistema nervioso central, la carga del sistema nervioso simpático, va a influir el corazón, el gasto cardíaco, es fundamental también el funcionamiento renal, en el que hay una retención de sodio. Los malos hábitos dietéticos, la obesidad, el sobrepeso y por supuesto el funcionamiento del sistema endocrino. La hipertensión es multifactorial, ¿vale? Es mucho más complejo de lo que parece, ¿no? Esa hipertensión esencial. Y normalmente tenemos, al fin y al cabo la hipertensión, o sea, la tensión arterial es la presión que ejerce nuestra sangre contra las paredes de nuestras arterias. Entonces, pues a partir por todos estos factores, pues llega un momento en que sobrepasa ciertos niveles que tenemos que ser capaces de detectar de forma precoz, porque si esos niveles se mantienen en el tiempo, van a provocar daños en los órganos vitales, ¿vale? Y nos van a provocar daños y infartos, problemas de visión, problemas renales. Con lo cual, pues, a largo plazo va a ocasionar pues, enfermedades graves. ¿Cómo medir eso? Porque cuando hablamos de vamos a tomarnos la tensión, vamos a medirnos la tensión, cada persona tiene su propia tensión, algunos la tienen más alta, otros más baja, aunque hay unos niveles, digamos, establecidos normales, ¿no? Pero ¿cómo se mide cuando una persona comienza a tener problemas de ese tipo? Voy a poner ahí de fondo las cifras de tensión. Normalmente la tensión la tomamos en consulta, intentamos tomarla a partir de los 35, 40 años, sea por el motivo que sea por el que consulta el paciente, intentamos tener algún registro. Lo captamos, aunque consulte por otro motivo, para tener una cifra de referencia, porque eso, de los 45, los 50, 55, podemos detectar que ya tiene esa hipertensión. Entonces, previamente vamos teniendo registros para poder comparar en el futuro. Y normalmente, cuando detectamos una hipertensión, no nos fijamos solo de una cifra, ¿vale? De una cifra en un momento determinado. Hay que tener en cuenta que la tensión se va cambiando continuamente a lo largo del día. Una tensión, por ejemplo, no se debe tomar si acabamos de tener una discusión, si estamos haciendo ejercicio en el momento del ejercicio, o si estamos estresados, estamos caminando, acabamos de llegar del ajetreo de los niños, la familia, el trabajo. En esos casos es normal que la tensión esté elevada, ¿vale? Pues la tensión va fluctuando a lo largo del día dependiendo de las necesidades que tenemos de nutrientes. Entonces siempre la tensión la debemos tomar en reposo en un momento del día en el que estamos tranquilos, que ya estamos relajados. Esa cifra es la que más información nos va a dar y es más veraz. Entonces, pues cuando detectamos una tensión elevada, no nos vamos a guiar solo sobre esa cifra, sino que vamos a hacer un seguimiento de esa tensión. Normalmente hacemos una media de los valores a lo largo de una semana. Hacemos distintas mediciones, o lo hacemos nosotros en consulta, la enfermera o el médico, distintas cifras, o por ejemplo, a mí me parece mucho más valorable, y más hoy en día que muchas personas tienen tensiómetro en casa, me parece mucho más valorable una tensión en casa, porque la persona está en su medio, está tranquila, media mañana, media tarde, cuando ya esté relajado, se toma la tensión y nos las va apuntando a lo largo de una semana. Y ya hacemos una media de esas cifras y va a ser mucho mejor que el hecho de que venga a la consulta, porque ya simplemente por el hecho de ir al médico ya va uno un poquito más tenso, más intranquilo, más nervioso y podemos obtener cifras un poquito más altas. Entonces a mí, por ejemplo, me encanta las personas que tienen, aprovechar las personas que tienen tensiómetro en casa porque es mucho más valorable y más fiable esa tensión arterial. ¿Son fiables, por tanto, esos tensiómetros caseros que podemos tener nosotros en casa? Hay un poco de todo. Normalmente los tensiómetros digitales que son de brazos sí son fiables,
Los de muñeca quizás un poco tienen un margen, un rango más amplio error, ¿no? y pueden ser menos fiables, pero los tensiómetros de brazo en general sí son bastante fiables. Podemos fiarnos de ello entonces, ¿no? ¿Existe una tensión que llamemos normal para cada paciente? Sí, tenemos unas cifras normales, aquí en la diapositiva las podéis ver, que como tenemos distintos valores, ¿no? Como tensión arterial óptima sería de 120/80, ¿vale? A lo que normalmente en la calle se conoce por 12/8, ¿vale? Le quitamos el cero, pero sería una tensión de 120/80, aunque aceptamos como normal hasta 140/90, como veis ahí en la diapositiva, ¿vale? 140/90 sería una tensión normal, aunque lo óptimo es que esté alrededor de 120/80. A partir de ahí, cuando va subiendo, pues ya hablamos de hipertensión de distintos grados, que no tienen la misma importancia una que otra, ¿vale? Tenemos hipertensión de grado 1, grado 2 y grado 3, como veis ahí, pero, por ejemplo, no es lo mismo una tensión que esté por encima de 180/110, que sería una urgencia hipertensiva y deberíamos acudir a un centro sanitario, podemos acudir al centro de salud o al hospital para bajar esa tensión, porque consideramos que es una crisis hipertensiva. Pero después tenemos un rango entre 140 y 180 en el que tenemos un tiempo para actuar, no hay prisa para reducir esa tensión. Entonces tenemos que valorarla, tenemos que controlar distintos valores para ver si es una cosa puntual o se mantiene en el tiempo, y ya pues podemos hacer cambios en el tratamiento. Pero en ese rango intermedio entre 140 y 180 no hay una prisa de que haya que reducirla de forma inmediata. ¿Y por debajo de esos valores hay que preocuparse? Por debajo de los valores normales, una hipotensión la tenemos en cuenta que es a partir de 90, una hipertensión sistólica, cuando la máxima, el valor máximo está en 90, por debajo de 90, consideramos que hay una hipotensión. Y claro, y la persona pues va a encontrarse con flojedad, cansancio, incluso puede tener mareo o algún síncope. Que se va a ver ya visiblemente, ¿no? A esos niveles. ¿Cuáles son? Hemos hablado ya de algunas de las causas, pero ¿cuáles son las causas más frecuentes de la hipertensión, sobre todo en estas personas? Aquí hemos hablado ya de algunas de ellas, pero los principales factores de riesgo, ya digo, el sexo y la edad, como hemos hablado antes, por los motivos que hemos hablado, y después pues principalmente aparecen fumadores, en personas que tienen el colesterol alto, en personas con diabetes. También hay una serie de cambios a nivel de cambios vasculares, son todas enfermedades vasculares, que ya no son los que provocan esa hipertensión, sino que se retroalimentan unas a otras. La hipertensión también perjudica la diabetes, o sea que esto es mucho más complejo, que unas van a influir en otras. El exceso de peso hace que también suba la tensión, el tener una vida sedentaria, y también influye mucho la personalidad y el estrés, ¿vale? Hay la personalidad. Sí, hay personalidad que llamamos personalidad tipo A, que también va a tener más riesgo de hipertensión, ¿vale? Son personas pues, que se angustian por todo, personas ambiciosas, que se preocupan mucho por las cosas, que quieren resolverlo todo inmediatamente, no es un tipo de personalidad que va muy asociada a la vida de hoy, también al estrés que tenemos en el trabajo, a las exigencias que tenemos en la vida actual. Y también tiene más riesgo de hipertensión. Es curioso, no sabía yo ese factor diferenciador. ¿Hay algún otro factor de riesgo, digamos, dentro de...? Mira, os voy a poner una diapositiva que a mí me encanta porque dentro de los distintos factores de riesgo no todos tienen el mismo peso, ¿vale? Si veis esta diapositiva, ahí en rojo, esto sería los factores de riesgo que influyen en la mortalidad cardiovascular. Entre los que está la hipertensión, que al fin y al cabo la hipertensión pues lo que va a hacer es provocar un aumento de riesgo cardiovascular con infartos cerebrales, infartos cardíacos, daño renal, daño retiniano y otras cosas más que ahora hablaremos, ¿vale? Entonces, no todos los factores de riesgo tienen el mismo peso, ¿vale?
Normalmente, cuando le pregunto al paciente o cuando estoy dando alguna charla en los institutos o en asociaciones de pacientes, ¿qué creéis que es lo que más influye en el riesgo de sufrir un infarto? Pues casi todo el mundo me dice el colesterol, ¿no? El colesterol es lo que la tele nos inunda de, Sí. de productos para bajar el colesterol y demás. Pues bueno, tiene su peso, tiene su importancia, pero fijaros en la diapositiva esta, como en rojo está lo que más influye sobre nuestra salud cardiovascular, que sería el tabaco. El tabaco, con diferencia, es el factor que más daño hace. Y bueno, aquí no está teniendo en cuenta también el riesgo de sufrir cáncer de muchísimos tipos, ¿no? Entonces, el tabaco es lo que principalmente, cuando tenemos un paciente delante, hacemos unas prioridades de qué tenemos que hacer, pues lo que más puede ayudar a un paciente a que baje su tensión, se controle su diabetes, disminuya su riesgo cardiovascular, su riesgo de sufrir un infarto, sería el que deje de fumar. O sea que una persona fumadora, lo mejor que puede hacer por su salud, aunque sea diabética, hipertensa, lo mejor que puede hacer por su salud para aumentar la supervivencia y la calidad de vida es el dejar de fumar, ¿vale? O sea que no todos los factores de riesgo son iguales de importantes. Después, en el segundo lugar, tendríamos la hipertensión. Es un factor de riesgo muy importante y se influye por todos los demás. Como vemos ahí, por la dieta, una dieta sana, con poca sal, rica en verduras, en legumbres, en la que no haya un exceso de grasa. Dieta mediterránea, ¿no? Una dieta mediterránea. Estamos cansados de decirlo, es muy sencillo, pero es que es así. Es que en la dieta mediterránea tiene miles de estudios en los que demuestra que es la más saludable del mundo y va a influir en todo, en la tensión, en el azúcar, en el riesgo cardiovascular, en el sobrepeso, es que absolutamente en todo. Una buena dieta mediterránea va a influir positivamente en la calidad de vida de la persona y en la supervivencia. ¿Y el alcohol influiría también en este tema? El alcohol también. El alcohol es otro factor de riesgo importante para sufrir hipertensión y enfermedades cardiovasculares, ¿vale? También, por supuesto, está ampliamente demostrado que el alcohol también va a dar esos problemas. Lo digo porque uno piensa en dieta mediterránea y enseguida una cerveza acompañando, ¿no? O un buen vino. O el vino, ¿no? El vino va muy asociado. En el caso del alcohol, hombre, lo ideal, no tenemos por qué consumir alcohol, ¿vale? El alcohol sobra en la dieta, pero bueno, también es verdad que hay ciertos estudios que nos dicen que el vino, ¿vale? Por ciertas sustancias que tiene, al fin y al cabo, el vino viene de la uva, entonces si comemos fruta, pues vamos a tener los mismos beneficios, ¿no? Pero es verdad que una copa de vino en las comidas tampoco va a influir negativamente en la salud, aunque lo ideal es que no tomemos nada de alcohol. La cerveza y el vino blanco está menos asociado, parece que también está asociado con un ligero beneficio, pero estamos hablando de cantidades, ¿vale? Una cerveza o una copa de vino, preferentemente tinto, y si es bueno, pues mejor todavía. Efectivamente. Bueno, ya sabemos, todo con moderación, como tiene que ser. Nos has comentado, Salvador, que la enfermedad tiene diferentes fases, ¿no? Diferentes estadios que supongo que definirán un poco la gravedad, en este caso, del paciente, ¿no? ¿Cuándo podemos separar cómo podemos establecer esas diferentes fases? Mira, nosotros somos, vamos, en general, los médicos de distintas especialidades, pero especialmente los médicos de familia, no solo tenemos en cuenta cifras de datos, de qué cifra de tensión tiene, qué cifra de colesterol, sino que tenemos que hacer una valoración mucho más integral y tener en cuenta muchísimos más factores. No tratamos cifras de tensión ni tratamos cifras de colesterol, tratamos personas, ¿vale? Los médicos de familia somos especialistas en personas. Entonces, una cifra suelta de tensión no nos va a determinar un tratamiento u otro, sino en general esa persona. Nos va a influir la persona, la edad que tenga, su independencia, el apoyo familiar que tenga, el hecho de que tenga otras enfermedades concomitantes, como puede ser una diabetes, colesterol, el hecho de que tenga también, ha sufrido ya un evento cardiovascular o todavía no lo ha sufrido, ¿vale? La edad que tiene. Entonces hay muchísimos factores que vamos a tener en cuenta
de cara a que tenemos que ser más agresivos a la hora del tratamiento y queremos conseguir que esa tensión se normalice rápidamente, o esa persona es mayor, vive sola y tenemos riesgo de que sufra una hipotensión. Si somos más agresivos tenemos que ser más cautos y hacer más revisiones. Va a tener un buen apoyo familiar, se va a tomar el tratamiento, que eso es otro gran problema que tenemos con las enfermedades crónicas en las que tienes que tomarte una pastilla todos los días. Llega un momento que te relajas y te olvidas y a lo mejor no estás tomando el tratamiento. Entonces tenemos que tener en cuenta esos factores, ¿no? Y para ello nos ayudamos de unas escalas. Esta diapositiva no la voy a explicar, pero para que sepáis la complejidad de cuando tomamos una decisión, nos ayudamos de unas escalas en las que tenemos en cuenta todo esto. Entonces, una misma cifra de hipertensión puede hacernos que tengamos que ser más agresivos, más rápido a la hora de controlarlo, y que sea más importante porque esa persona ya ha tenido un evento cardiovascular y tiene un riesgo alto de morir en los próximos años y tenemos que controlar esas cifras para disminuir ese riesgo, o podemos ir un poco más relajados y podemos ser más cautos y podemos ir paso a paso y haciendo revisiones, ¿vale? Entonces tenemos en cuenta muchos factores, no solo es no tratamos cifras, tratamos al paciente en general. Todo el contexto del paciente, digamos, ¿no? ¿Qué síntomas pueden definirse como la alerta roja, entre comillas, a la hora de decir, tengo que abordar el problema que tengo? ¿Cuáles suelen ser esos síntomas más comunes? Normalmente la hipertensión en general no da ninguna molestia, hasta que no lleva mucho tiempo elevada o alcanza cifras altas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando las cifras son elevadas, el síntoma que más conoce la población sería el dolor de cabeza, ¿vale? Suele ser un dolor occipital, ¿vale? en la zona de la nuca, que un poco alerta a la persona para que le suena el hecho de que los dolores en la parte de atrás de la cabeza está asociado con la hipertensión y a veces lo detectan. Pero eso es una crisis hipertensiva. Esa persona lleva meses o años incluso con esa tensión elevada. Alta, ¿no? En la mayoría de los casos, cuando detectamos una hipertensión, es porque tenemos otra serie de daños. Os pongo otra diapositiva. Muchas veces lo que hacemos es que detectamos en analíticas de revisión, buscando eso, pues revisiones en personas sanas o con otros factores de riesgo cardiovascular, pues detectamos que hay una pequeña insuficiencia renal, que hay ya un aumento de la creatinina, una pequeña insuficiencia renal. Hacemos el control de tensión en consulta de detección y vemos que están esas cifras elevadas, pero a veces lo que vemos, problemas de visión, por ejemplo. La retinopatía hipertensiva es también un problema importante de salud, entonces hay problemas de visión y cuando ya derivamos al oftalmólogo para que determine la causa, pues encuentra que hay una retinopatía, ¿vale? Entonces, ahí está el problema de la hipertensión, que muchas veces cuando la detectamos ya lleva tiempo de evolución, incluso puede ya haber ocasionado daño a nivel de órganos vitales. Y ya en los casos en los que se escapan por lo que sea, porque no suele ir a revisiones la persona o por lo que sea tiene una carga genética importante y aparecen los síntomas pronto y tal, pues en el peor de los casos, pues lo que tenemos ya es las últimas consecuencias de una hipertensión mal controlada durante mucho tiempo, que serían pues infartos cerebrales, infartos cardíacos, la insuficiencia renal, infartos en las piernas, que sería a lo que llamamos claudicación intermitente o enfermedad vascular periférica, problemas de ceguera, o por ejemplo, otra cosa curiosa que no he puesto ahí en la diapositiva es que la hipertensión a veces la detectamos asociada a la impotencia, ¿vale? O sea que a veces lo que acude el paciente a consulta porque tiene problemas de erección y eso es una alarma que tenemos los médicos de familia. Cuando hay problemas de erección, en la mayoría de los casos está asociado al estrés, preocupaciones y tal, a factores psicológicos, pero hay un pequeño porcentaje que sí que está asociado a enfermedades cardiovasculares. Predice el hecho de que aparezca impotencia, predice la aparición de un infarto.
¿vale? Entonces, lo primero que buscamos cuando hay una hipotencia es factores de riesgo cardiovasculares. Tensión, probablemente esa persona lleva tiempo con la tensión elevada, azúcar, colesterol, tabaco, ¿vale? Entonces, la impotencia es un signo de alarma de que haya una hipertensión desconocida, por ejemplo. Es curioso, no tenía yo conocimiento de ese síntoma concreto. ¿Te parece que desmitifiquemos algunas creencias que tenemos sobre la hipertensión, que todos escuchamos a diario, incluso en consultas de médicos, ¿no? Cuando estamos esperando, ¿no? en la sala de espera? Vamos a ver algunas de las más comunes, si te parece, Salvador. Pues sobre la hipertensión hay muchísimo. Es tan frecuente en la población que es como del fútbol. Todo el mundo opina de salud, de fútbol, de política. Entonces, pues hay mucha desinformación, corren muchos bulos, ¿no? Entonces, sí que he querido poner esta diapositiva por eso. Hay muchísimas cosas de este tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de pensar lo que hemos dicho antes, que la hipertensión aparece cuando tenemos dolor de cabeza, ¿no? La hipertensión, ya hemos hablado que cuando te da el dolor de cabeza es porque la tienes por encima de 180, pero llevas meses, llevas años con problemas de tensión. No deberíamos llegar a estos niveles, ¿vale? Nunca deberíamos llegar a niveles que de dolor de cabeza. No es normal, eso es un signo de alarma. Esa tensión la tenemos que controlar rápidamente, ¿vale? Y luego el dolor de cabeza puede tener otro origen también. Y después, por supuesto, puede dar otro origen. Hay dolores de cabeza que la mayoría de los dolores de cabeza no tienen nada que ver con la tensión. Por ejemplo, es normal si se es mayor, pues está asociada, la tensión arterial se va elevando con la edad, pero no debemos aceptar valores fuera de lo normal, tengamos la edad que tengamos, porque valores por encima de 140, 90 van a provocar daño en los órganos vitales. Entonces, sí, va asociada a la edad, pero no es normal que la tengamos elevada, ¿vale? Tenemos que tenerla en cifras óptimas, ¿vale? Muy bien. Por ejemplo, ¿hay que solo afecta a mayores de 40? Pues tampoco es cierto. Hay personas que tienen cierta herencia de enfermedades cardiovasculares y puede aparecer a cualquier edad. Normalmente a partir de los 16 años, en personas que tengan una carga genética importante podría haber hipertensión. Entonces nosotros siempre por debajo de los 40 intentamos tener algún control de referencia en todos los pacientes que llegan a consulta. O sea, cuando se viene al hospital por una urgencia y te toman la tensión, no es solo para ver si la tienes bien en ese momento, ¿no? Exactamente, sí. Algunas veces las constantes que tomamos es para detección precoz, no es solo para ver si está provocando el problema en ese momento. ¿Y en niños se puede dar? En niños se puede dar, es muy rara, pero también se podría dar la hipertensión, sí. Sí, pero es bastante rara. ¿Más mitos? Pues, por ejemplo, hay la tensión nerviosa, eso es otra cosa frecuente. Si mi tensión es nerviosa, o por ejemplo, yo tengo una hipertensión de bata blanca también, esas son dos cosas frecuentes. Entonces, la tensión nerviosa se refiere a tensiones, es algo fisiológico, cuando nos ponemos nerviosos, tenemos ansiedad, estamos estresados, es normal que aumente la tensión, ¿vale? Pero hay muchas personas que dicen que mi tensión es nerviosa, pero cuidado, que puede ser un signo de alarma, ¿vale? Tenemos que hacer, incluso las tensiones, aunque aparentemente sean por estrés, tenemos que hacer unos controles en reposo, ¿vale? Y que sea el médico el que te lo diga, ¿vale? Que es nervioso, es por ansiedad, pero no te quedes tranquilo. Si tú tomas la tensión en casa o en una farmacia y la tienes alta, hay que tomarse varias tensiones en reposo, estando tranquilo y demás, antes de determinar si realmente está asociado al estrés o a la ansiedad o no. No autodiagnosticarse. No autodiagnosticarse, ¿vale? Y después el tema de la hipertensión de bata blanca, que también suele pasar, pues son personas que cuando van al médico o cuando vienen al hospital a la consulta, pues tienen la tensión elevada y sin embargo en su casa la tienen perfecta, ¿vale? Eso sí pasa, a eso le llamamos hipertensión de bata blanca, no necesita tratamiento ni nada, simplemente es por lo mismo. El nervio, ¿no? Por la tensión de ir al médico y demás. ¿Vale? Es curioso que causéis esa sensación también los médicos. Más cosas. Después, esto de no tengo la tensión alta, yo lo que la tengo es descompensada. A ver, eso es otra cosa antiquísima. No sé en qué momento, al principio de descubrir la hipertensión o en qué momento,
se diferenciaba entre la hipertensión sistólica, la diastólica, si una subía a otra. A ver, aquí lo que tenemos es la cifra total. Se ha visto con el paso de los años, bueno, ya desde hace mucho tiempo, la hipertensión cuando tiene, da igual que tengas la sistólica o la diastólica alta, pero lo que tenemos en cuenta es que aumente de esas cifras, ¿vale? Pero no te puedes quedar tranquilo porque solo tengas la diastólica alta o solo la sistólica alta, sino que con que tengas una de las dos cifras elevada de forma mantenida en distintos controles, ya ahí hay una hipertensión, ¿vale? Y va a influir en el riesgo cardiovascular de la misma forma. Entonces esto de las tensiones descompensadas o es menos mala si solo tengo una de las dos, ese tipo de cosas tenemos que intentar eliminarlas de nuestros conocimientos sanitarios generales, ¿vale? Se oye muchísimo eso. Está alta, pues está alta. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Lo de la sal yodada, hay quien piensa que si quitamos la sal con la hipertensión, bueno, no la quitamos del todo, en verdad, dejamos pequeño, se reduce, ¿no? Muy pequeñas cantidades, pero dejamos algo. Pues hay quien piensa que la sal yodada no sube la tensión, y también es un mito, ¿vale? Mientras tenga sodio, la sal mientras tenga sodio sí que va a influir sobre la tensión, ¿vale? Así ¿Tiene que algún beneficio cuidado la con yodada todo respecto a la otra? Sal yodada tiene un aporte extra de yodo, pero sirve para enfermedades tiroideas, no serviría para la tensión, ¿vale? Bueno, sí se puede consumir. En nuestra cultura hay un ligero déficit de yodo en la alimentación, pero personas que comen variado, que comen pescado y comen verduras, comen carne con frecuencia, pues no debería haber ese déficit, ¿vale? Pero no está mal, el aporte extra de yodo no viene mal. Pero tampoco es milagroso ni baja la tensión ni nada de eso. No. Más cosas, venga. Es curioso porque son todas cosas que hemos escuchado muchísimas veces. Lo de la tensión, mi tensión está loca, cada medición es distinta, pues eso, las tensiones no tenemos en cuenta cifras puntuales, tenemos que tener en cuenta las medias de tensiones. Y tenemos y lo que es la toma de tensión es importantísimo que sea en unas mismas condiciones. No podemos tomar la tensión cuando llegamos de la calle, cuando estamos estresados. La tensión que tomamos en el médico hay que tenerla ahí un poco en observación, ¿no? La tensión ideal es la persona tranquila, en un momento de relax, en un momento que ya te has llegado del trabajo, o estás tranquilo en casa, ya relajado, el cuerpo se ha venido abajo, pues ese es el momento de tomar la tensión. Y tener en cuenta distintas mediciones en esas condiciones, esa es la tensión más valorable. ¿Vale? Eso de que se vuelve loca es porque la tomamos en distintas condiciones y demás. Este mito es primo hermano del de la tengo descompensada, ¿no? Exactamente, es similar, es parecido. Lo de no puedo tomar café. El café tiene una mala fama que no se merece, porque hay muchísimos estudios que demuestran que el café mejora las enfermedades cardiovasculares y mejora la supervivencia, incluso disminuye el riesgo de cáncer, ¿vale? O sea que el café, como el vino, ¿vale? De forma moderada, un café al día incluso es mucho más beneficioso que, por ejemplo, tomarse un zumo de naranja, ¿vale? El zumo de naranja, típico que nos tomamos, el zumo de naranja está asociado a diabetes. Entonces, un zumo de naranja es poco saludable, ¿vale? Cuando nos tomamos una naranja es mejor tomártela entera, comértela entera, claro, que lleva toda su fibra y demás, que tomarte solo los zumos en general no son buenos alimentos. Eso es otra cosa que tenemos que descartar. Incluso los zumos naturales no debemos dárselos ni a los niños ni a los adultos. Debe ser algo que deberíamos considerar como un dulce, o sea que debe ser algo ocasional los zumos, ¿vale? Porque nos aumenta muy rápidamente el azúcar. Es mucho más beneficioso tomarse un café, por ejemplo. El café sí que está demostrado que beneficia la salud cardiovascular, claro, siempre que nos tomemos un café al día, ¿vale? Ya sí, todo lo que sube de eso, pues sí que... empalmamos 3 o 4 durante claro, si la nos tomamos mañana, 3 cafés al día sí nos va a subir la tensión, ¿vale? Pero por un café, con su cafeína y todo, no pasa nada. Muy bien. Lo de que me sangra la nariz cuando me sube la tensión, eso es súper típico también. Eso también es muy típico, pero lo mismo estamos hablando de que si te sangra la nariz por una subida de tensión, quiere decir que tienes una cifra elevadísima y muchas veces no es la principal causa. Cuando sangra la nariz, normalmente tenemos que estudiar la mucosa nasal, ¿vale? No es, salvo que tengas unas cifras tensionales elevadísimas, pues no es normal que sangre la nariz, ¿vale? Si es algo ocasional no pasa nada, pero si de forma repetida tenemos que estudiar en sí lo que es la mucosa de la nariz, por si hay vasitos superficiales que son más frágiles, puede haber pólipos, puede haber tumores.
puede que estemos sobredosificados de anticoagulantes. O sea que cuando hay un sangrado de forma repetida hay que estudiarlo, pero no es porque haya no nos podemos quedar tranquilos de no, si tengo la tensión alta me sangra la nariz. Muy alta tiene que estar la tensión para que te sangre la nariz, tiene que ser muy preocupante, cuidado con esto. ¿Vale? Muy bien. El sobrepeso o la hipertensión no tienen relación o sea, el sobrepeso y la hipertensión no tienen relación, pues totalmente falso. Totalmente falso. Tiene una relación muy directa, ¿vale? El hecho de que tengamos más sobrepeso va a aumentar nuestro colesterol, nuestra grasa y va a hacer que las paredes de nuestras arterias sean mucho más rígidas, ¿vale? O sea que cuidado, porque sí que tiene una relación directa. Esto de la tensión, la diastólica, la mínima es la importante. Venimos a decir lo mismo de esto de que están descompensadas. Las dos son importantes, tanto la sistólica como la diastólica influyen en la salud cardiovascular. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es esa cifra, pero da igual que sea la sistólica que la diastólica. O sea, tú puedes tener la mínima a 9, que si la máxima está a 15, tienes un problema. Está la tensión alta. Puedes tenerla en 15, 8 y esa tensión es alta, ¿vale? Muy bien. ¿Qué más? He dejado la medicación porque ya está bien la tensión. Uf, madre mía, cuidado, ¿vale? Esto solo sería cierto en personas que tienen factores de riesgo evitables, ¿vale? Personas fumadoras, colesterol elevado, sobrepeso, diabéticas y tal, y empiezan a cuidarse, empiezan a hacer ejercicio, empiezan a hacer una buena dieta de forma mantenida, pues a lo mejor si tenían una hipertensión en grado 1, grado 2, a lo mejor tenía solo una pastilla, pues podemos reducir tratamiento, incluso en algunos casos, que personas que no se cuidan nada, que tienen muchos factores de riesgo evitables, pues puede que sí, que el principal tratamiento al fin y al cabo, muchas veces nos empecinamos en pastillas, pero el principal tratamiento son los hábitos de vida, que son los más difíciles, pero es que son los que nos van a influir, unos buenos hábitos, en la tensión, en el azúcar, en el colesterol, en el sobrepeso, en nuestro ánimo va a influir en muchísimas cosas. Entonces, eso es lo importante, los cambios de hábitos de vida, ¿vale? Pero entonces en esos casos, si vamos a una persona que de repente no se cuida nada y empieza a cuidarse, pues a lo mejor podemos prescindir de pastillas, ¿vale? Pero en general... Tendrá que ser el médico el que lo diga, ¿no? Exactamente, lo tenemos que decir nosotros. Pero en general, una persona que se diagnostica de hipertensión, estamos hablando de que es una enfermedad crónica que no se cura. Entonces, lo más habitual es que esté tomando la pastilla ya para siempre. Y si la tiene bien, es porque está tomando la pastilla, ¿vale? Entonces, si la deja, vuelve a subir. Hay que tener cuidado con eso. Muy bien. Lo de que yo soy de tensión alta, que si la bajo me encuentro mal. Esto es súper peligroso, ¿vale? Pues hay personas que llevan tanto tiempo con la tensión alta que se la ponemos en valores normales y lo notan. Esto es muy peligroso. Eso quiere decir que esa persona lleva muchísimo tiempo con la tensión alta y que tiene un riesgo de sufrir un problema cardiovascular altísimo. Entonces, cuidado con esto, ¿vale? En el momento que normalizamos la tensión, a lo mejor puede notar cambios, pero eso lo mantenemos un poquito en el tiempo, esa cifra normal, y la persona se acostumbra y deja de tener esa sensación de flojedad y demás. A todos nos adaptamos al final, ¿no? Y lo de solo tengo la tensión alta cuando voy al médico, pues es algo típico de la hipertensión de bata blanca que ya hemos comentado, ¿no? Muy bien, muchos mitos además que seguro que nos suenan a todos los que están viendo el programa. Para finalizar, Salvador, consejos generales, los hemos dicho ya durante el programa, pero por hacer un pequeño resumen de cómo podemos cuidarnos para que nuestra tensión sea la correcta en cada momento. Pues estas recomendaciones que os doy sirven tanto para el tratamiento, desde el minuto 1 en el que diagnosticamos una hipertensión, como para las personas que quieren cuidarse y que quieren vivir más años y quieren vivir mejor. Ya no solo más años, porque a lo mejor te aumenta la supervivencia en unos años más, pero sobre todo en la calidad de vida, en qué condiciones vas a llegar, qué capacidad física vas a tener cuando seas un anciano, ¿no? Eso es lo fundamental, qué calidad de vida vas a tener. Pues personas que se quieren cuidar o personas que están diagnosticadas de hipertensión, lo que más efecto hace, lo más beneficioso para la salud sería esto, y no son pastillas, ¿vale? Son hábitos de vida. El realizar un ejercicio físico regular. Se recomienda que se practique algún deporte al menos 3 veces por semana. O sea, no estar más de 2 días sin hacer ejercicio,
El ejercicio da igual, el que más te guste. Hoy en día, y más aquí en Écija, tenemos posibilidad de hacer muchísimos tipos de ejercicios. Si no practicas ninguno, pues al menos el caminar. Nos quedamos siempre con el caminar. Hay que ver que siempre nos recomiendan caminar. Practica el que te guste, el deporte que te guste. Pero si no practicas ninguno, una buena forma de empezar sería eso, caminando. ¿Vale? No hacemos un ejercicio intenso, no hacemos un esfuerzo intenso y lo mantenemos en el tiempo. ¿Vale? Al menos 1 hora, 3 días por semana y un paso ligerito, ¿vale? Que se sude. Si empiezas a sudar, quiere decir que estás haciendo algo, que estás haciendo un ejercicio adecuado, ¿vale? Y eso, no estar más de 2 días sin hacer ejercicio. No tenemos que competir, ni tenemos que ser deportistas de élite, ni correr maratones. Con eso sería suficiente, el no tener una vida sedentaria. Además de esto, pues intentar evitar el coger el coche para hacer las tareas cotidianas, subir por la escalera en vez de subir en el ascensor, cosas así, pequeños cosas gestos, simples, dejar de tener una vida sedentaria, el no ver mucho tiempo la televisión, el ordenador, el móvil, el hacer las tareas de casa, dedicarnos un rato a hacer algo de jardinería, 1000 cosas que se pueden hacer, el evitar la vida sedentaria, ¿vale? Fundamentalmente. Muy bien. Lo segundo, evitar el consumo de tabaco. Ya habéis visto, el principal factor de riesgo, la persona que fume, lo mejor que puede hacer por su salud, con diferencia, es dejar de fumar. Un diabético, lo primero que tiene que hacer es dejar de fumar. Un hipertenso, lo primero que tiene que hacer es dejar de fumar. Y una persona que ha tenido un evento cardiovascular, lo primero, lo más importante, lo prioritario, también tiene que tener en cuenta el azúcar, la tensión, el colesterol. Lo primero, el tabaco. Claramente, ¿vale? No nos cansamos de decirlo. Muy bien. El disminuir el consumo de bebidas alcohólicas. Ya os he dicho que una copa de vino o una cerveza con la comida al día no da problema, incluso puede tener algún beneficio, pero no es en absoluto necesario. Una persona que coma verduras y frutas a diario tiene los mismos o más beneficios que el hecho de tomar una bebida alcohólica, ¿vale? Y por supuesto todo lo que sube de eso es perjudicial para la salud y para múltiples factores de riesgo cardiovascular. El evitar el exceso de peso, ¿vale? Todo es redundante, además todo esto se influye y se interrelaciona. El tener un peso adecuado, no necesitamos estar delgados con unas normas estéticas, no es eso, no estamos hablando de delgadez, sino el evitar el sobrepeso, ¿vale? El tener un exceso de ese peso, pero que tenemos unos rangos, que no hace falta que esté la persona delgada. Muy bien. El hecho de mantener una dieta saludable, como hemos dicho, una dieta saludable significa comer lo que necesitamos. Si una persona tiene un trabajo en el que tiene una actividad física importante o que hace un deporte intenso, va a necesitar comer más que una persona que no realice esos esfuerzos. Entonces, ajustar lo que comemos a la cantidad de ejercicio que hacemos. Y después, pues, el incluir verduras a diario, tanto frescas como cocinadas. Comer legumbres al menos 2 veces por semana. El tomar pescado, tanto azul como blanco, y alternando el pescado azul, el blanco, las carnes rojas con las carnes de ave, al menos 1 vez por semana. Pero 1 vez por semana, sin exceso, ¿vale? Pequeñas cantidades. Todo en moderación. El plato lleno lo suficiente para saciarnos, ¿vale? Y por supuesto el consumo escaso de sal, ¿vale? Pequeñas cantidades de sal. Aunque no seamos hipertensos, es buena costumbre el poner poca sal en las comidas, y de esa forma notamos más el sabor de los alimentos, disfrutamos más el sabor de los nutrientes que estamos comiendo, y no vamos a tener problemas de hipertensión. Y después no tomar el café en exceso, pero que podemos tomar un café. Por ejemplo, las bebidas energéticas son muy peligrosas. Tenéis que tener en cuenta que las bebidas energéticas tienen una carga equivalente de cafeína a 4 cafés. 4 cafés solo, entonces es una barbaridad, ¿vale? Por ejemplo, no sé si sabéis que el regaliz, hay personas que son muy aficionadas al regaliz, el regaliz sube la tensión, entonces el consumo de regaliz que sea ocasional. Y ya, por supuesto, evitar drogas como el alcohol, la cocaína y otros tipos de drogas que suben la tensión, ¿no?
Disminuir el estrés, esto es complicado. Esto es muy complicado, sí. Tenemos una sociedad en la que hay un nivel de exigencia laboral y familiar muy alta, en la que tenemos muy poco tiempo para relajarnos. Pero tenemos que intentar sacar algo de tiempo egoístamente para nosotros mismos, para hacer eso. Por ejemplo, una buena alternativa es el hacer deporte, porque el deporte nos relaja, o el tener al menos 1 o 2 días a la semana alguna hora para alguna afición que tengamos para relajarnos. Buscar momentos para compartir con la familia, para hablar con tu pareja, para hablar y para compartir con los hijos, con tus padres, sacar algún momento en la semana para relajarte, para pasear, para ese tipo tenemos que buscar alguna actividad que nos desconecte con el trabajo y con el estrés de lo que es el cuidado de la casa y tal, ¿vale? Lo que es vivir, en definitiva. Fundamental, porque eso va a influir, ¿vale? En nuestra salud. Y dentro de la dieta pues sería la disminución del consumo de sal. Bueno, yo creo que son consejos no solo para la hipertensión, sino en general para una calidad de vida buena, así que nos quedamos todos con ello. Salvador, muchísimas gracias por atendernos de nuevo a Écija Comarca Televisión. Nos vemos en próximos programas. Gracias a vosotros por invitarme otra vez. Muchas gracias. Wow.